¿Cómo están? Comenzamos nuestra clase del día de hoy. Bueno, comenzamos primero hablando justamente sobre las actividades en la plataforma Moodle. ¿Me escuchan, no? ¿Hola? A ver. A ver. ¿Qué tenemos en la plataforma Moodle para esta semana? A ver, la evaluación diagnóstica de la semana anterior va a estar disponible desde el día de mañana miércoles 10 hasta el jueves 11 hasta las 23:59, ya para que lo puedan realizar. Son 5 preguntas, en este caso, y 10 minutos. Eso por un lado. También van a tener el control de lectura de la primera unidad para esta semana, que va a estar habilitado, en este caso, entre el día viernes 12 de marzo de las 00 horas hasta el domingo 14 de marzo hasta las 23:59, ¿no? Tiempo de duración 5 minutos, 5 preguntas, preguntas cerradas, ¿no? ¿Qué más? Ok. Eso, jóvenes, vamos a ir viendo lo que es el tema de hoy, unidad 1, principios y normas de auditoría. A ver, vamos, lo tengo abierto, si no me equivoco. ¿Qué tampoco? Unidad 1. A ver, voy a compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir y ahí está. En la anterior clase vimos, creo que vimos algo de esta unidad, ¿ya? Bueno, pero vamos a hacer una retroalimentación. Tema número 1, principios y normas de auditoría, ¿ya? Dijimos de que el origen de la auditoría proviene de una palabra derivada del latín, que es audidere, que significa oír, en este caso es el arte de oír. Y bueno, la auditoría en este caso tiene su origen alrededor de los 4000 antes de Cristo, pues, ¿no? Producto de una necesidad de controlar, de revisar. Conceptos de auditoría, hablamos justamente de un concepto claro. Dijimos que la auditoría es un examen, análisis realizado por un profesional independiente que consiste en revisar y verificar esa información contable con el objeto de emitir un informe expresando su opinión sobre dichas cuentas que expresan la imagen fiel de la situación económica y financiera de la empresa o del ente, ¿ya? Entonces, hicimos énfasis en que la auditoría es un examen, ¿no? Es un examen, ¿por qué? Porque en realidad nosotros como auditores revisamos lo que un auditor elaboró y procesó durante toda una gestión, estaríamos hablando de 12 meses, y ese examen es a través de la utilización de un método científico, tratando justamente de identificar, ¿no?, si existen desviaciones significativas que puedan alterar los saldos, ¿no?, en la fecha de cierre. Objetivo de la auditoría. Quiero que busque la auditoría emitir una opinión imparcial e independiente, emitir observaciones y recomendaciones e informar al titular de la gerencia sobre el estado real de la empresa, ¿no? Una opinión imparcial e independiente, es decir, que no sea cuestionada nuestra independencia, ¿no? En este caso, que el auditor no forme parte de la empresa, que sea una persona externa que solamente viene a realizar esa revisión. Emitir observaciones y recomendaciones, ese es el fin de una auditoría, pues, ¿no? Que hemos observado y recomendamos en este caso solucionar dicha situación.
¿no? A través del mejoramiento, lógicamente, del control interno. Informar al titular como otro objetivo de la gerencia sobre el estado real de la empresa y los socios y los interesados sobre la situación económica. El informe de auditoría en realidad busca informar, lógicamente, a los socios de la empresa, pero también a terceros, ¿ya? Que pueden ser, en este caso, los interesados. Uno, los bancos. Dos, los proveedores. Y terceras personas, pues, ¿no? Alcance de la acción. El auditor normalmente determina el alcance de la auditoría, lógicamente, de acuerdo al requerimiento de la ley, reglamentaciones y organismos profesionales competentes. Es decir, va a definir el tiempo que durará la auditoría. Estaríamos hablando de una auditoría financiera que no debe pasar, en este caso, los 30 días, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que tener un tiempo razonable en el cual podamos realizar nuestra revisión. 30, 45 días sería mucho, ¿no? Creo que es lo más suficiente. Hay que entender que nosotros como auditores no vamos a revisar todas las transacciones una por una. ¿Por qué? Porque en este caso no nos alcanzaría el tiempo que hemos planificado, pues, ¿no? En el cual durará nuestra auditoría. Pero sí haremos uso de técnicas para poder, en este caso, validar ciertas transacciones, ¿no? Un grupo de transacciones en este caso. Las personas asignadas, también debemos definir quiénes van a conformar el equipo de auditoría que va a realizar el trabajo, ¿no? En este caso, quién va a ser el jefe de la auditoría, el responsable mismo de todo lo que es la auditoría y el trabajo de campo, y el equipo conformado por los auditores junior, los auxiliares de auditoría y demás. Los procedimientos de evaluación. También nosotros lo vamos a definir, pueden ser descriptivos, cuestionarios, programas. Eso depende mucho de, en este caso, de el encargado de la auditoría en función a los objetivos y alcances que les quiere dar, ¿no? Generalmente se oscila utilizar cuestionarios, ¿no? Flujogramas, muy poco, pero si es necesario, sí. ¿No? En el caso cuando hayan operaciones o procesos muy confusos, ¿no? Complejos, en este caso se utilizaría flujogramas. Y descriptivo, es decir, tendríamos que describir a la empresa, lógicamente, dentro de lo que son cada una de las áreas en las cuales se desenvuelven y se comunican unas a otras, ¿no? Análisis de hallazgos de auditoría, tendríamos que definir cuál va a ser el procedimiento de los hallazgos de auditoría, ¿no? Cuáles van a ser justamente estos hallazgos que se van a evaluar y se van a reportar en el informe o por consecuencia solamente van a formar parte del informe de observaciones y recomendaciones. Eso se evalúa, ¿ya? Se evalúa dentro de lo que es ya la elaboración del informe final, evaluando los hallazgos, ¿no? Hallazgos que se pueden convertir en evidencia o hallazgos que se pueden convertir, en este caso, parte de observaciones para ser subsanadas como evaluación del proceso de control interno. Eso ya se ve. Ética profesional. Hablábamos de la ética también en la anterior clase. La moral, ¿qué es la moral? Son reglas o normas por las que se rige la conducta, el comportamiento de un ser humano en relación a la sociedad, asimismo a todo lo que lo rodea. En este caso son normas, reglas de conducta, en el cual el ser humano se relaciona en la sociedad, ¿no? O con la sociedad. La ética es un conjunto, en este caso ya, de valores, normas morales que deben respetarse en una profesión o actividad y aún en la misma vida diaria de relación. No solo deben cerrarse en un número reducido de principios y disposiciones, porque bastaría la propia conciencia para decirnos si estamos o no procediendo de una forma sana y correcta, ¿ya? Es decir, que la ética va más allá de la moral, habla justamente ya de valores y normas que debe regir el ejercicio de la profesión, en este caso, profesión de auditores, ¿no?
No es ético, por ejemplo, realizar una auditoría a una empresa relacionada, donde yo pueda ser socio, yo pueda ser hermano de uno o del administrador o de uno de los socios de esa entidad. Mi informe o mi opinión puede ser, en este caso, susceptible a ser observada, pues, o cuestionada. ¿Por qué? Porque no cumplí el principio de ética. La ética de la profesión, en este caso, es la actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio y de los demás y en beneficio propio, a impulso de la propia vocación con la dignidad que corresponde a la persona humana. Aquí es un poquito más específico porque ya estamos hablando de la ética profesional, en este caso, ya en el ámbito profesional, que debe enmarcarse, dice, de una manera estable y honrada al servicio de los demás. ¿Okay? Es una vocación, en este caso digna, que corresponde a la persona humana. El código de ética de cada profesional enmarca una serie de reglas, de derechos y deberes que lo limitan y mantienen al margen de caer en errores profesionales o morales, al mismo tiempo guiándolos por el buen camino de desempeño profesional. Existe un código de ética para el tema del ejercicio de la profesión contable, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es no realizar auditorías cuando tenemos un grado de parentescos a estas entidades, pero no a estas empresas a ser auditadas. Clases de auditoría. Aquí ya vemos las diferentes clases de auditorías que existen. En los últimos años, la rápida evolución de la auditoría ha generado que la actividad de la revisión, la especialización de la auditoría según el objeto, distintas técnicas, métodos, etcétera, que se realizan. Ahora se habla de auditoría externa, auditoría interna, auditoría operativa, auditoría pública, auditoría gubernamental, del sistema, etcétera, etcétera. Es que, lógicamente, ha llevado a que haya una clasificación ya distinta de lo que es las auditorías en nuestra actualidad. Aquí podemos clasificarlas, creo que esto lo vimos también en clase, no sé, por la procedencia del auditor, podemos clasificar la auditoría como interna o externa, ¿no? Interna, siempre y cuando sea un profesional que figure en la empresa, en este caso, que figure en la nómina del personal, es decir, que sea dependiente de la empresa, por eso se llama auditoría interna, pero que su objetivo es velar que los procesos de control interno se cumplan y que se vaya mejorando cada uno de ellos de acuerdo, lógicamente, a las evaluaciones que van realizando de forma periódica. ¿Ya? El Departamento de Auditoría Interna, dentro de una organización, no depende de ninguna de las áreas, sino es una unidad de apoyo directamente de la gerencia general. Eso es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su objetivo es revisar los procedimientos que se vayan cumpliendo en función a lo que la gerencia general ha establecido. En otras palabras, es el medio de control que la gerencia estableció y definió para que se vayan cumpliendo cada una de las áreas y que en este caso no existan riesgos de tener un daño económico o un fraude por parte de la empresa, ¿no? Es decir, es un brazo más de la gerencia para poder controlar cada una de esas situaciones. La auditoría externa, como ustedes las conocen, son las auditorías que profesionales independientes realizan a diferentes empresas, ya sean estas auditorías financieras que están de acuerdo, lógicamente, normadas y obligadas de acuerdo a ciertos parámetros que estableció la Administración Tributaria, o en su defecto auditorías especializadas que la misma entidad desee o quiera realizar de acuerdo a ciertas observaciones o inquietudes que ellos tengan, ¿no? Externa, es decir, una auditoría que lo hace un profesional externo, que no tiene relación con la empresa. Auditoría interna es alguien que depende de la empresa, que recibe un sueldo, pero que en este caso vela por la eficiencia de los controles, ¿no? Otra clasificación por el área de aplicación podemos definir la de auditoría financiera, operativa y gubernamental. Financiera, ya sabemos, hablamos de una auditoría a los estados financieros, a la razonabilidad de los saldos que se expresan en el estado financiero y que estos no contienen errores significativos
significativos. Eso es importante, que los estados financieros no contengan errores significativos. ¿Por qué hablamos de razonabilidad? Porque nosotros no revisamos el 100% de las transacciones, ¿no? Hemos evaluado y utilizado técnicas para poder validar los saldos de acuerdo a métodos científicos, muestreos y demás, cuestionarios, ¿no? Revisión de transacciones aleatorias, de acuerdo al grado, qué sé yo, de importancia y materialidad, en importes, transacciones que son recurrentes y demás. Y con eso nosotros hemos validado cada uno de los saldos. Eso es importante aclararlo. Es por eso que nosotros en el informe de auditoría financiera siempre hacemos mención a razonabilidad, ¿ya? Auditoría operativa. La auditoría operativa es una auditoría de gestión administrativa, ¿no? En el cual buscamos, en este caso, la gestión de eficiencia, eficacia y economía de la parte administrativa, pues, o operativa, ¿ya? Nosotros buscamos de que se realicen, en este caso, las gestiones de la forma más eficiente en un proceso, por ejemplo, de compras, ¿no? En el cual se pudo evidenciar cotizaciones, ¿no? Por lo menos 3 cotizaciones, en las cuales se escogió la mejor, ¿no? Pero eficaces, ¿por qué? Porque se seleccionó la mejor compra que brindara las mejores características, y económicas, y economía, ¿por qué? Porque puede ser que hayan escogido la que tiene menor precio, la que tiene mayor precio, o una intermedia, pero que se asocie justamente a que sea eficiente ese producto que se va a adquirir. Se habla justamente de la revisión de la gestión administrativa operativa, ¿no? En cambio, la auditoría gubernamental enmarca más que todo a lo que es el accionar, ¿no? De los registros y transacciones, ¿no? Y accionar de la administración gubernamental enmarcado dentro de lo que es la ley SACO, ¿no? Estableciendo responsabilidades, porque esa misma ley lo establece, en lo que es el accionar del funcionario público, ¿no? Por eso hablamos de auditoría gubernamental, cada a esa parte, ¿ya? Podemos hablar también de otra clasificación de la auditoría, de acuerdo, lógicamente, a áreas específicas. Aquí podemos ver auditoría de medio ambiente, auditoría tributaria, auditoría laboral, auditoría médica forense, auditoría de proyectos de inversión. A ver, cuando hablamos de una auditoría de medio ambiente, por ejemplo, nos estamos refiriendo a ese tipo de auditoría que busca, en este caso, retribuir y no afectar al medio ambiente, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es decir, que las empresas, por ejemplo, estén enmarcadas en las normas ISO 24000, en las cuales habla sobre justamente la responsabilidad social con el medio ambiente, ¿no? Nosotros nos embarcamos un poquito más a esas normas ISO, en las cuales las empresas deben enmarcarse con el ámbito de no dañar el medio ambiente, pues, ¿no? Esa es la idea. La auditoría tributaria es también una auditoría especializada en la cual se busca, ¿no? Se busca de que los registros contables estén de acuerdo a norma y que no se establezcan contingencias tributarias, ¿no? Y si es que los hubiera, tratar de subsanarlas para que las mismas no generen, en este caso, multas, sanciones desmensuradas que pueden llevar, lógicamente, a la empresa en un problema financiero, ¿ya? Cuando se hacen auditorías tributarias, generalmente lo que se busca es que si existen errores, tratar de subsanarlas o en su defecto tratar de minimizar el tema de
multas y sanciones que puedan ser significativas para la empresa, es decir, tratar de, en este caso, pagar lo menos posible en materia de sanciones o impuestos. Eso sin, lógicamente, incurrir en la ilegalidad. Eso es importante. Es decir, que yo como auditor financiero le puedo decir, ¿sabe qué, señores? Hagamos este tipo de transacciones y no facturen porque está, o sea, si se puede y legalmente se puede evadir la carga impositiva, estaría correcto, pero no podemos decir a un cliente, por ejemplo, cuando le hacemos una auditoría tributaria, en que haga ciertas situaciones en las cuales se pueda generar contingencias tributarias que a la larga pueden ocasionar sanciones y multas por evasión fiscal. Aquí ya viene la destreza, lógicamente, de lo que es el auditor tributario para poder, en este caso, disminuir los impuestos de una forma legal, ¿no? Sin incurrir en lo ilegal. Eso es importante. La auditoría laboral. La auditoría laboral ya es una auditoría también especializada, en este caso relacionada a lo que es la parte laboral, es decir, los dependientes, las cargas laborales, las cargas sociales y demás, ¿no? En este caso se puede evaluar la liquidación de los trabajadores, si fueron correctamente realizadas, eh, los procesos mismos que tiene la empresa y cuáles fueron los orígenes en los cuales dio lugar a que sucedan esos procesos, ¿no? Y litigios que pueda tener la empresa para poder subsanarlas, poder corregirlas a lo largo de las próximas procesos de selección o reclutamiento. La auditoría médica o de forense es una auditoría especializada, pero más que todo esta auditoría médica forense busca identificar uno, generalmente ya aquí ya existe un daño, ¿no? Ya existe en este caso, con este tipo de auditoría, ya existe un daño, ya existe en realidad ese daño económico, se podría decir así, pero la pregunta aquí con este tipo de auditoría es identificar quiénes son los responsables y cuánto asciende ese daño económico, ¿no? Y bajo qué circunstancias o qué formas de poder haber realizado dichas situaciones generó ese daño económico a la empresa, ¿no? Ustedes por aquí, por ejemplo, en este tipo de auditoría forense se enmarca aquellas estafas millonarias que se pudieron dar en dichas empresas. Una de ellas que fue sonada, por ejemplo, fue Cotas, ¿no? Cotas con el tema justamente de su plan de cotas en pagos, donde daban electrodomésticos a los socios y demás, donde se identificó que, por ejemplo, que los socios que figuraban y que debían esos productos nunca habían hecho la solicitud, nunca habían recogido esos electrodomésticos, pero bueno, existía toda infinidad de documentación que decía lo contrario, pero que no guardaba relación con lo que era la realidad. Entonces, ahí ya existe un daño. La pregunta es, ¿quiénes son los responsables y quiénes en este caso, en qué valor se puede cuantificar ese daño económico, ¿no? O también la auditoría médica, en este caso, cuando existe una negligencia médica y demás, ¿no? En este tipo de auditorías, por ejemplo, forenses, laboral, de medio ambiente, nos podemos apoyar con un profesional especialista del área, pues, ¿no? No necesariamente nosotros debemos saber todo, pero que somos capaces de poder discernir ese informe técnico de estos especialistas y poder plasmarlo en un informe de auditoría para poder justificar nuestra auditoría y presentarlo ante nuestro cliente, pues, ¿no? Eso es importante. Producto de que de esta especialización es que no todos los auditores hacemos estas auditorías especializadas.
que se dedique a la auditoría tributaria no va a ser una auditoría forense, no es difícil, está especializado en normas tributarias y demás. El que se dedique a hacer auditorías de medio ambiente no va a ser tributaria, peor laboral, digamos, o peor forense. Entonces, y estas son especialidades que ya nosotros como auditores nos vamos enmarcando, ¿no? En cuál nosotros nos podemos ir especializando y generando mayor experiencia para ser auditores, en este caso que podemos ofrecer estos servicios de auditoría especializadas, no en todas, pero en las que nosotros nos veamos capaces y tengamos la experiencia, esa es la idea, ¿no? Y conocimiento de causa. La auditoría de proyectos de inversión, ¿no? Esto sucede cuando realmente existe un proyecto de inversión, yo quiero ser socio, me muestran ese proyecto, yo estoy fascinado porque me dicen que voy a tener rentabilidades futuras, significativas, el 2x1 de la inversión que yo haga. O sea, es un negocio redondo en el cual, lógicamente, yo me siento atraído, pero también desconfiado. Entonces, necesito también la ayuda de un profesional que me realice una auditoría de este proyecto de inversión en el cual me pueda validar que efectivamente la rentabilidad que me dicen sea la correcta y no sea fantasiosa, en este caso, o engañosa, y que yo haga, en este caso, conozca y sepa de que la inversión que estoy realizando es la que ellos me están comentando, ¿no? Otra clasificación tenemos la auditoría de sistemas computacionales. Esta es nueva, auditoría informática. La auditoría informática, por ejemplo, es un tipo de auditoría que ha nacido, que antes sí había, pero que ha tomado mayor fuerza. ¿Por qué? Porque hoy en día, producto de esta pandemia, nos hemos visto obligados a utilizar más los sistemas computacionales. Antes, ¿quién podría sacarse una caja de ahorros, ¿no? A través de una plataforma virtual en la cual yo solamente tenga que presentar cierta documentación, para mi carnet de identidad, sacarle fotos, enviar y demás, que en menos de, qué sé yo, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ya pueda tener mi caja de ahorro, sin que yo presencialmente esté, digamos, en la entidad bancaria. Es más, me hacen llegar mi tarjeta de débito a mi domicilio, en el cual ya puedo incluso realizar transacciones interbancarias y demás. Entonces, eso también amerita, al ofrecer estos servicios, de que también existan, en este caso, medidas de seguridad que se tengan que implementar cada vez más rígidas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, cualquiera se saca y puede suplantar la personalidad de otra persona, ¿no? Y tengo esa cuenta bancaria y demás. Aquí en este tipo de auditoría computacional e informática, por ejemplo, se vela mucho más por la seguridad de la información, en este caso en las credenciales de acceso, en lo que es justamente la identificación de los usuarios, accesos por localización, por equipo, los perfiles, ¿no? Se hace una investigación exhaustiva. Se recomienda, por ejemplo, como medida de seguridad, siempre no compartir las claves de acceso, ¿no? De acuerdo al perfil, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden generarse, en este caso, puertas de escape que se pueden generar o sustraer beneficios a favor de estas personas y en contra de generar un daño económico a cada una de las empresas que utiliza estos medios informáticos. Luego tenemos el marco normativo. Creo que esto de aquí ya tendríamos que ir bien. A ver, con nosotros como la materia de gabinete de auditoría, como les dije en la primera clase, nosotros nos vamos a enfocar más que todo en realizar una auditoría, ¿ya? Eso es importante. Vamos a realizar una auditoría, vamos a elaborar nuestros legajos de auditoría para poder, en este caso, tener una noción más generalizada de cómo es una auditoría o el proceso de auditoría. A ver, ya. En el segundo bloque tenemos 9 minutos. En la segunda sesión les voy a mostrar los legajos que ustedes tienen que elaborar y presentar, ¿ya? Eso es importante. Esperemos que
en mayo, junio, para cuando finalice el semestre, estemos en clases presenciales y ustedes tengan la capacidad de presentar el trabajo final de esta materia y que tiene la mayor ponderación en que ustedes presenten su legajo de auditoría y elaboren el informe final de la auditoría que ustedes, a la empresa a la que ustedes han elegido. El trabajo es sobre supuestos, ya vamos a ver partes prácticas, donde ustedes van a ver cómo podemos hacer ciertos supuestos y en función de esos supuestos ustedes van a ir elaborando sus papeles de trabajo, van a ir armando sus legajos de auditoría y en consecuencia van a elaborar como parte final el informe de la auditoría, ¿no? ¿Ya? Vamos a ejecutar las 3 áreas del proceso de una auditoría, las 3 etapas. La etapa de la planificación, la etapa de lo que es la etapa de trabajo de campo, o ejecución de la auditoría, y la última etapa que es la etapa de elaboración del informe final de auditoría, ¿ya? En otras palabras, esta materia es gabinete de auditoría y ustedes tienen que realizar una auditoría. La mayor carga, en este caso de trabajo, va a ser hacia ustedes. Conjuntamente me van a ir presentando de acuerdo a fechas programadas para que yo le haga el seguimiento de su trabajo, ¿ya? Esa presentación, por experiencia del semestre pasado, van a tener también ponderación de puntos, ¿ya? Porque si yo no les doy, les digo, señores, tienen que presentarme el próximo, hoy día es martes, el miércoles, su trabajo de auditoría de la primera fase, lo que es la planificación, necesito su MPA y su programa de auditoría, tiene ponderación de 5 puntos, no lo hacen. Y después me dicen, no, dicen, lo estamos haciendo, y después a última hora todo lo quieren hacer. Entonces, el incentivo va a ser puntos y los que no presenten los pierden, ¿no? O sea, lógicamente, van perdiendo puntos y demás, ¿no? La idea es esa también, que ustedes vayan evolucionando, vayan elaborando y yo en este caso vaya revisando y orientándolos en ese proceso. Veremos, como le digo, estar de forma presencial. Si no lo hacemos de forma virtual, lo he hecho, ¿no? Hace como 2 semestres, cuando justamente traemos la pandemia, lo pude hacer, lo hicimos, ¿no? Me lo presentaron, me lo subieron todo su trabajo en la plataforma Moodle, era pesadito, pero fue importante, interesante, y las exposiciones y defensas de ustedes aquí, de su informe de auditoría, por Zoom también se puede, o sea, creo que no tendríamos problemas, pero me gustaría más que sean clases presenciales. Ahora, para lógicamente realizar una auditoría correctamente, necesitamos enmarcarnos dentro de lo que son las normas técnicas, ¿no? Y las normas técnicas están, en este caso, enmarcadas y pronunciadas por el CETENAC, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Y este consejo estableció las normas de contabilidad que regulan el ejercicio de la profesión contable. Estas normas fueron autorizadas y aprobadas por la Superintendencia de Empresas en aquel momento y la Administración Tributaria igual las reconoció. Por ende, de que estas 14 normas que ustedes ven aquí son las normas en las cuales los contadores se rigen para elaborar estados financieros. Y nosotros como auditores no podemos dejar de lado de desconocer estas normas. Porque si yo no sé cómo debe elaborar estados financieros el contador, ¿cómo yo voy a revisar? ¿No? Fíjense, la primera norma, principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, conocidos. Aquí tenemos, en este caso, los 14 principios de contabilidad en los cuales se enmarca el proceso de la contabilidad dentro de cualquier institución o ente. Ahí tenemos, por ejemplo, un principio básico, que llaman postulado básico de, en este caso, de equidad. Imagínense, equidad es importante. Tenemos otros principios como ente, empresa en marcha, que tenemos que ir conociéndolos, encontrando
en este caso, y conceptualizando cada uno de ellos, pero en el momento que nosotros nos toque revisar los registros contables, podemos decir efectivamente este contador está haciendo uso del principio de la empresa en marcha. ¿Por qué? Porque los estados financieros obedecen a una empresa en marcha, ¿no? Los registros contables obedecen a una empresa en marcha. ¿Qué es ente? Cuando hablamos al principio de ente, estamos viendo de que el registro contable, el asiento contable, pertenece a quién, a un ente, y lo está expresando en el comprobante, ¿no? Ahí dice empresa de servicios, construcciones, SRL. Ok, está haciendo mención al ente y por el principio de exposición lo está reflejando, lógicamente, en ese comprobante. Tendremos que ir ya ahí identificando cada uno de los principios. Ok. Dicen, perdone Sí. que le corte un ratito. Tengo una pequeñísima duda. Las normas de contabilidad, dicen, serían esas 14, ¿cierto? Pero también tienen mucha relación con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que también creo que son 14, ¿cierto? Así es. A ver, le explico un poco. La norma de contabilidad, uno que es el principio de contabilidad generalmente aceptado, ahí se engloban los 14 principios. ¿Ya? Y luego viene la norma de contabilidad 2, que es tratamiento contable y así sucesivamente. ¿Ya? O sea, los 14 principios solamente obedecen a la primera norma de contabilidad. ¿Ya? Y para eso necesitan ustedes este texto. No sé dónde lo tengo. Ustedes deben tener este texto de acá, que se llama Compendio de Normas de Contabilidad y Auditorías. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver, en este caso, la auditoría. ¿En qué vamos a pasar estas primeras clases con rumbo a la evaluación del primer parcial? Necesito que ustedes armen grupos. Ahorita me voy a fijar en la lista cuántos son. Son 14 principios. Y ustedes van, en este caso, a preparar su material, sus diapositivas y me van a defender cada uno de ellos. ¿Ya? No sé, vamos a ver cuántos son. Van a ser grupos de 2, 3, 4 personas. La idea es que por lo menos veamos los más importantes. Principio de contabilidad generalmente aceptado, tendrán que ver los 14 principios, en este caso, de contabilidad. Tratamiento contable de hechos posteriores al cierre de ejercicio, ¿no? ¿En qué situaciones se dan? Por ejemplo, y se dio el año pasado, ¿no? La gestión pasada, hechos posteriores al ejercicio. No sé si ustedes, y hubo me imagino que los que estuvieron trabajando se dieron cuenta de, por ejemplo, de que hubieron hechos posteriores al ejercicio que deberían reportarse en las notas al estado financiero, ¿no? Y había que tomar una decisión ahí, o se reporta en la nota solamente, o se afecta a los estados financieros, producto justamente de la pandemia y la cuarentena que se había instalado en aquel entonces. ¿Qué puede ser un hecho posterior, por ejemplo? Resulta que yo cerré estados financieros al 31 de, qué sé yo, de diciembre del 2020. Cierro a diciembre, ¿no? Ese es mi cierre fiscal. Tengo 120 días, tengo que presentar estado financiero hasta el 30 de abril. Estamos en marzo, imagínense, hay hartas empresas consultoras que están comenzando en este momento ya a hacer resultados financieros y mucho más si son auditorías, ¿no? Porque ya el tiempo nos está pisando. Entonces, pero resulta de que pueden haber hechos, en este caso, que puedan afectar a los estados financieros ya cerrados. Una de ellas pueden ser litigios, ¿no? Qué sé yo, un litigio que en marzo el juez determinó que efectivamente Poki fue a favor de la empresa. Ok, la provisión y demás que yo hice